contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Nadie nace siendo un experto en derecho. Si te dedicas a las leyes o simplemente te interesa estar al tanto de cómo funcionan las mismas, este espacio es para ti. El derecho al acceso de todos. Consejos prácticos para la litigación y solución de problemas. Comenzamos. FJDT Radio y su programa El derecho al acceso de todos. Consejos prácticos para la litigación y solución de problemas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Mendoza, conductor. Transmitiendo en vivo hoy jueves 17 de junio del 2021 desde las instalaciones de la Facultad Judicial de Derecho Tributario en la Ciudad de México. Buenas tardes, amable audiencia que nos escucha por Radio Lex, Spotify, así como aquellos que nos ven a través de Facebook o YouTube. En estos momentos damos inicio a una transmisión más de tu programa, hoy con el tema la prueba pericial en el sistema penal acusatorio, con el maestro Germán Montoya Peña. Él es licenciado en Derecho, tiene maestría en litigación en juicios orales, así como especialidad en litigación y estrategias. Cuenta con diversos diplomados en materia. Es también litigante en materia penal. Aquí en estos momentos, maestro, le damos la bienvenida a este programa que se ha consolidado como una plataforma de difusión cultural y jurídica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos están escuchando a través de este honorable programa. Agradeciendo primeramente también por parte de esta institución la invitación que le hacen a su servidor. Y aquí estamos para poder brindar el tema y que sobre todo el conocimiento se expanda a todos aquellos que tengan el gran interés. Muchas gracias. Sí, de hecho, este es uno de los temas que obviamente son de interés general, puesto que son los objetivos fundamentales con los cuales dentro de esta etapa que es estelar, la etapa de juicio, cobran una relevancia por las características que el mismo tema conlleva, maestro. Es correcto, de hecho, desde que se inició este nuevo sistema, que se llamaba nuevo, ¿no? Porque obviamente hubo una reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual trajo como efecto pues que se crea este sistema acusatorio. Entonces es un tema de gran interés para toda la sociedad, incluso porque pues nadie nos está exento de poder pasar un conflicto penal. Claro que sí, de hecho nos hemos dado cuenta que aún cuando podríamos ya no llamarlo nuevo sistema, en la población todavía no impacta en esos objetivos que son fundamentales de conocer que hoy nosotros tenemos un sistema que atiende a requerimientos distintos a lo que tradicionalmente se acostumbró, ya sea por generaciones que nos precedieron. Sin embargo, esta modalidad, por llamarlo de alguna manera, en cuestión de la administración de justicia es distinto y podemos llegarlo a confundir con aquellas series que vemos en televisión, sobre todo de influencias norteamericanas, que es algo que puede confundir, puesto que aquí cabe mencionar que son sistemas distintos aún y cuando los identifiquen como parecidos, puesto que aquí nosotros tenemos un sistema en el cual contamos con un juez que obviamente conoce de leyes y es además él quien va a determinar o que va a dirigir el proceso. En aquellas en aquellos programas que vemos, pues obviamente vemos algo muy característico que es un jurado popular y aquí nosotros no contamos con él. Estas dos cuestiones hacen una diferencia inmensa o enorme, si así lo percibes. Es correcto, coincido completamente en todo lo que amablemente nos acaba de brindar, porque si bien es cierto, creo que los jurados, como menciona, que se manejan en Estados Unidos, normalmente las películas son de allá, entonces la mayoría se basa en esos sistemas y la gente cree que efectivamente son lo mismo, es decir, que por ejemplo,
que existe un jurado en el cual va a decidir como aquí. Sin embargo, dentro de aún así aquí en el sistema mexicano el que decide es un juez penal, es decir, un juez que tiene conocimiento de leyes, y lo que pasa en Norteamérica, en Estados Unidos, es que ellos no tienen conocimiento. Como sabemos, es una población en general. Sí, y eso es lo que normalmente debemos de también apoyar a la población, porque este sistema está diseñado para ella, para la población en general, para todas las personas que constituyen un estado. Sin embargo, vamos a ver las características, no sé cómo te parezca, maestro, de desarrollar este gran tema, si desde su preparación o desde el momento mismo en que sucede un hecho con apariencia de delito. Claro que sí. Pues bueno, vamos a iniciar, como usted lo menciona, con esta parte. El día de hoy vine con toda la voluntad de poder yo exponer a su público que tiene sobre qué es lo que se trata o más bien de saber cuando utilizamos la prueba pericial. ¿Por qué escogí el tema de prueba pericial? Porque considero que es un tema muy poco tocado por diversos autores dentro de este gran estudio del sistema jurídico penal. Sin embargo, para mí es un primordial, porque todos sabemos que para exista una condena, pues bueno, el juez apoya mucho de los dictámenes periciales, e incluso pues casi son todos ellos la base, incluso a veces de una sentencia condenatoria. Entonces es por ello que vine a compartirles un poco de la realidad que se vive, porque una cosa es lo que se dice en la ley y otra cosa de cómo se lleva a cabo. Puedo empezar con esto que decían muchos jueces, de los que han entrado a este estudio, e incluso de grandes autores como Carmen Vázquez, que sabemos que es muy conocida, en cuestión de que trata de poder estudiar la prueba pericial, y nos decía que, bueno, la prueba pericial es objetiva, pero el perito es subjetivo. Es decir, por ejemplo, la prueba de ADN nos mencionan que es un 99.9% de efectividad, es decir, que no hay falla en esa prueba, pero sin embargo el perito sí puede fallar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la prueba da como eso, pero el procedimiento se puede contaminar. Es decir, a lo mejor el perito que llevó a cabo esa prueba de ADN no tenía los conocimientos científicos válidos para poder desarrollar correctamente ese procedimiento y así llegar a la conclusión que da nuevamente un dictamen que es el 99.9% en ADN. O bien, los materiales que utiliza como instrumentos de trabajo no estaban esterilizados, como se dice, como tenemos la certeza de que esa prueba, es decir, esa extracción que nos hacen, fue la misma con la cual dio el resultado de la prueba de ADN del 39.9%. Entonces, por ello que vine a platicarles un poco de la realidad, que uno como litigante día a día dentro de los juzgados se enfrenta a estas cuestiones, y sobre todo que lo hacemos y tenemos que entrar al estudio profundamente de estas ciencias forenses, para que tengamos el conocimiento de la prueba pericial y así sepamos nosotros cómo poder ayudar a nuestro representado, o bien cómo hacer que sea correctamente y tenga una fidelidad para que ese conocimiento apoye al juez y así pueda determinar lo que mejor convenga con base a lo que se desarrolló en la audiencia. Sí, claro. De hecho, has tocado temas medulares también que yo considero que vamos a tocar en un momento al respecto de lo objetivo o de lo subjetivo de la misma, ¿no? Si me lo permites, vamos a hacer precisiones y hablar, por ejemplo, de la prueba pericial en el sistema acusatorio adversarial. Los peritos son personas que cuentan con una experiencia especial en un área de conocimiento derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Lo que distingue al perito de un testigo cualquiera es que el perito es llamado a juicio para declarar algo en lo que su experiencia o su expertise es un aporte para el mismo y que le permite dar opiniones y conclusiones relevantes acerca de diversas cosas. Entonces, aquí hay cuestiones que obviamente puedes, si tú gustas, partir de lo que acabo de mencionar para reforzar lo antes mencionado, maestro. Claro que sí, con todo gusto. Bien, es cierto, como usted menciona, hay unas personas que las cuales se considera testigos y otras peritos. La gran diferencia, apoyándonos a lo que usted nos acaba de manifestar, es cierto, que bueno, el perito tiene conocimiento, un arte, una técnica o un oficio, y que por eso es importante el conocimiento que nos va a brindar para que de esa manera se incorpore al juicio y el juez se apoye de esos conocimientos para poder resolver de una determinada manera, ya sea que determine a favor de la persona que lo incorporó, es decir, que a lo mejor tenga una sentencia absolutoria o bien o condenatoria.
Entonces, en esas cuestiones, los testigos puede ser cualquier persona, igual como perito, pero los testigos normalmente son personas que ellos van a declarar con base a lo que vieron a través de los sentidos, es decir, a lo que estuvieron percibiendo por los ojos, porque escucharon, de cierta manera que utilizaron los sentidos para poderse llegar de esa información y de esa manera poder decir al juicio qué fue lo que realmente ellos vieron o percibieron. En esta cuestión también hay unos que llaman testigos, que a veces puede ser un médico que a lo mejor estuvo en lugar de hechos y él apoyó en cuestión de auxiliar a una persona, pero no por eso es un perito. La diferencia es que, dadas las características y los estudios que él poseía en ese momento, pues bueno, puede dar una información un poco más compleja que a lo mejor de cualquier persona que no tiene estudios en medicina. Esa es la gran diferencia. Sí, vamos a fortalecer también lo que he estado mencionando y lo que tú estás reforzado. El perito es alguien que comparece al juicio para aportar conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado necesario para decidir el caso. La experiencia en que atribuye al perito o en que se le atribuye al perito es lo que hace que las opiniones y conclusiones que él entregue en su dictamen sean admitidas ahí, donde a un testigo común y corriente no se le permite dar opiniones por regla general. Entonces, podemos estar analizando esto que acabo de mencionar y vamos a empezar a sacar temas concretos. Si gustas continuar con lo que acabo de mencionar, maestro. Claro que sí, es cierto, como usted menciona, el perito, la finalidad es de que él tiene una preparación en determinada ciencia y esa preparación debe ser correcta, debe, aparte, no nada más un ejemplo, terminar la licenciatura y ya con eso dictaminar. Si bien es cierto, no lo impide nada la ley porque, bueno, para ciertas licenciaturas lo que piden es el título profesional y la cédula para poder emitir un dictamen. Sin embargo, hay ciertas ciencias forenses o ciertas materias que es importante que se vaya especializando. Un ejemplo de ello es la carrera de medicina. Normalmente salen como médico cirujano, pero para poder, en ese caso, apoyar sus conocimientos en una litis o en un conflicto penal, es necesario que tengan una especialidad como medicina forense y en caso de que no la tengan, incluso están cometiendo un delito, porque están usurpando profesiones que realmente no están competentes para poderla desarrollar. Entonces debemos que ser muy cuidadosos con las personas que a veces le pedimos que nos apoyen para que no caigan en esta situación, ¿no? Ejemplo, igual pasa con psicología, salen de psicología y no ya pueden determinar por esa materia, bueno, por ese estudio, ya en psicología forense, porque son totalmente dos materias que tienen fines distintos. Entonces aquí es importante, como usted menciona, que primero tengan realmente la capacitación, se estén preparando, vayan a diplomados, tengan todo ese conocimiento y sobre todo porque es para mejor la sociedad. Entre mejor estén preparados, mejores respuestas sociales tendremos sobre esta justicia y estaremos eliminando de hablar de injusticias, ¿no? Porque a veces por estas situaciones es que las personas se van en libertad a pesar de que realmente cometieron el hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, no se pudo apoyar esa resolución en virtud de que, bueno, el peritaje estaba mal, o más bien el dictamen. Claro, estamos hablando pues obviamente de la prueba pericial, pero a fin de cuentas la prueba pericial también forma parte de aquel gran mundo de la prueba. Para poder entender un poquito de mejor manera lo que es la prueba, pues vamos a referirnos que una prueba es un hecho o evidencia, una razón o argumento utilizado para demostrar la verdad o la falsedad de algo, de una acción, una tesis, una teoría. Una prueba puede ser también aquel experimento o ensayo que se hace para saber cómo va a resultar algo o para comprobar el funcionamiento de una cosa. Nosotros obviamente vamos a atender a esta naturaleza de la relevancia y el valor que posee por sí mismo una prueba. Obviamente la prueba tiene sus pasos, sus sucesos en los cuales dentro de este procedimiento penal acusatorio tiene sus particularidades desde la preparación de la misma. Hace un momento tú manifestaste de la cuestión de objetividad y de la cuestión de subjetividad. La cuestión de subjetividad, vamos a referirnos también, o vamos a entenderlo, yo considero, si tú coincides, que es el momento, o puede ser uno de los momentos también donde quien está llevando, por ejemplo, un asunto va a determinar qué prueba es más adecuada de realizar, porque estabas hablando de, por ejemplo,
del ADN. Esa prueba pues obviamente ya tiene un tiempo que es practicada comúnmente, pero hoy para tener ese 100% de confiabilidad, pues hay otros elementos o hay otras pruebas que vienen ya en una cuestión de ingeniería molecular, me parece que son, y esas tienen un 100% de fiabilidad, así es como algunas personas que están muy inmersas en este ambiente lo manifiestan. Ahí es donde, por ejemplo, vamos a empezar a tomar un poquito de partido o de postura en la cuestión de la objetividad y de la subjetividad, puesto que también te referías a que la calidad del perito que está llevando a cabo una de estas grandes labores de la prueba pericial, puede su participación ser cuestionada, y en ese sentido obviamente va a tener un impacto de menor magnitud, que es uno de los objetivos que la contraparte va a pretender buscar ya en el momento de su desahogo. Así es muy bien cierto lo que nos menciona en cuestión de... Yo me refería a la objetividad, sí, porque bueno, el dictamen, la finalidad de eso es esclarecer los hechos, como bien nos marca el artículo 20 constitucional. Una de las finalidades del proceso penal es esclarecer los hechos, es saber qué fue lo que pasó. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Bueno, a través de un experto que en determinados hechos, porque cada hecho puede variar, va a auxiliar al juez para que aporte ese conocimiento. Por eso decimos que es objetivo, porque realmente, como le digo, no está caracterizada por algún tipo de interés o bien por un margen de error. Es decir, hay un procedimiento para llevarlo a cabo de manera correcta. Sin embargo, como va avanzando la ciencia, como van avanzando los conocimientos y los estudios, pues bueno, ese procedimiento no puede ser estático. Va a ir cambiando, porque la ciencia va evolucionando. E incluso por eso se dice que dentro de un dictamen se utiliza lo que es el método científico. Se utiliza la metodología, se utiliza un método, se utilizan principios. ¿Para qué? Para que esto se apoye y sea más fiable el dictamen. Entonces, en esas cuestiones, si el perito carece de esos conocimientos básicos, partiendo de ahí, pues bueno, ¿qué nos espera como un resultado, no? Porque mucho nos basamos, o más bien mucha gente, la sociedad, cree que al final de un dictamen viene lo que es un apartado que se llama conclusión. En ese apartado que se llama conclusión, el perito menciona un ejemplo, por ejemplo, en un hecho de tránsito, dice el conductor A tuvo la culpa de hacer el impacto contra el vehículo B porque iba a exceso de velocidad. Entonces ya la gente piensa que porque nos dice eso el dictamen, ya es cierto, y no es así. Nosotros como expertos y abogados litigantes tenemos que también tener muchos conocimientos sobre estas ciencias para que así veamos nosotros por qué es tan verídico ese dictamen, ¿no? E incluso nosotros nos apoyamos a veces también de peritos expertos para que nos digan, a ver, bueno, dime tu opinión, qué fue lo que pasó, ¿no? Porque, bueno, un ejemplo puede ser que hagan una operación. Normalmente en un hecho de tránsito lo que hacen es a través de operaciones llegar a una conclusión, es decir, que dicen que a qué velocidad iba, que por el peso del vehículo, tal, pero ¿cómo sabemos que realmente está correcto aplicado ese peso? ¿Cómo está correcta esa cantidad y cómo está llegado a ese final, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos en los cuales podemos apoyarlos a ustedes, en mostrarle a la sociedad que realmente no porque el perito lo diga que fue así, quiere decir que es cierto. Y yo les dije en cuestión en mi publicación en Facebook, cuando le hice la cordial invitación a todas las personas que me siguen, que realmente la mayoría de los asuntos, estoy hablando más del 90%, su servidor los gana por estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hace rato hablaba de la verdad, de la prueba, y es lo que yo comentaba. ¿Por qué existe la prueba? Porque no basta las personas para que en ese caso creamos algo. Vamos en la gente, tenemos una relación sentimental o cualquier cosa y nos dicen, es que pasó esto. Y normalmente, ¿qué decimos? ¿Tienes fotografías? A ver, mándame los mensajes, a ver qué pasó. Porque el ser humano ha pasado a esa fase de que ya no nos basta con creer lo que pasó, sino realmente tenemos que tener un apoyo. Por eso son las pruebas. Y la prueba pericial no basta con los testimonios. En ejemplo, en violación es lo que yo siempre he dicho. Cuando una mujer va a denunciar que hubo una violación,
pues normalmente tienen que haber unos dictámenes, por ejemplo, un dictamen en ginecología, en psicología, todo eso, porque debes de apoyarse esas cuestiones en algo, ¿no? Que le dé sustento y que le pueda ayudar al juez para que pueda llegar a una determinación. Entonces, como yo lo decía de manera general, el dictamen se compone de varias partes, incluso desde un planteamiento de problema, ¿no? Porque en el planteamiento de problema, la gente del Ministerio Público le dice al perito qué es lo que quiere, qué es lo que le está pidiendo. Entonces, igual desde ahí partimos, si el perito le contesta otra cosa que nada que ver, pues no está bien hecho realizar el dictamen. O a veces pasa que también de las cédulas profesionales, muchas veces me ha tocado en asuntos que los peritos no tienen cédula profesional. Y así están dictaminando. Y aunque digan, es que yo hago, porque no entienden el interrogatorio, que es donde se desahoga la prueba pericial, dicen, es que yo tengo 20 cursos, es que yo al día, termino el momento lo de la Procuraduría, ¿no? O fiscalías, dicen, yo hago 300 dictámenes al día. Bueno, pero eso no nos da una certeza, porque no puede decir que todos los 300 estuvieron bien, si desde aquí estamos partiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como una prueba fidedigna? Primero, que tengas cédula profesional para demostrar que tienes los estudios para mínimo iniciar, y de ahí, pues ver las capacitaciones que ha llevado a cabo, porque, como le digo, la ciencia ha evolucionado, o a veces unos utilizan, hay un apartado también se llama bibliografía. En la bibliografía utilizan los libros por medio del cual se están apoyando sus conocimientos, ¿no? ¿Qué principios utilizan? Pero si la bibliografía es de, no sé, 1990, ¿cuánto tiempo ha avanzado hasta el día de hoy? La ciencia. Porque en 1990 el autor consideró que era lo más adecuado, pero la ciencia ha seguido evolucionando. De hecho, pues obviamente tú ya te estás yendo a una cuestión, podemos decir, de ir a la par con la evolución en el mundo jurídico en materia penal, porque debes de desarrollar esa capacidad de análisis. Normalmente, muchos de los litigantes todavía no han percibido, o al principio de la implementación del sistema, no percibían eso que es muy trascendental, lo que acabas de mencionar, la calidad de un perito, porque obviamente un gran número de ellos solamente tenía carrera técnica y con eso es que estaban haciendo esa función dentro de las procuradurías. La ley les exige una capacitación profesional. Al no acreditarla, obviamente su trabajo pues era desechado, pero no se percibía de gran manera porque se estaba en atención a cosas que creían más importantes, que es conocer el sistema, las etapas, los actos procesales dentro del mismo, y entonces como que descuidaban un poco este gran tema. Ya conforme van transcurriendo los momentos, se va percatando de que obviamente la ley es lo que exige, que quien lo esté realizando sea profesional, pero además que lo acredite. Muchas veces vemos o hemos visto que manifiestan un currículo impresionante, pero no lo tienen acreditado dentro de la carpeta. Y es ahí donde también es una gran función del litigante, que tiene que hacer un análisis para que pues a veces no hay necesidad ni de que esto avance, puesto que por ahí puedes manifestar una debilidad de parte de los peritos al emitir este dictamen. Así es cierto. Lamentablemente, como usted lo refiere en el anterior sistema, pues no era muy exigente la cuestión de pedir un peritaje y que el perito tuviera como que actualizado, ¿no?, al día en que emite su dictamen, totalmente capacitado. Pero hoy en día ha modificado esto, y digo yo para bien, porque al final de cuentas uno, incluso si está en un conflicto penal, tendrá la certeza de que si fue sentenciado, fue sentenciado con una prueba, un dictamen pericial que estuvo bien correcto y que así llegó a determinar que él fue el culpable. Pero si no, pues ¿cómo lo vamos a hacer, no? Recordemos que hay algo que se llama un debido proceso. Está tanto en rango constitucional como legal, e incluso en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, que es un debido proceso. Y en debido proceso hay un apartado donde menciona que debe ser juzgado con pruebas justas y sobre todo verídicas. Es decir, verídicas me refiero no a que la verdad, porque la verdad pues, puede ser muy subjetiva, ¿no? Al final de cuentas, ni el abogado, ni el Ministerio Público, ni el juez estuvieron en el lugar de los hechos. Sin embargo, bueno, se busca lo que mencionan una verdad procesal, ¿no? Es decir, una verdad que se va a desarrollar durante el juicio. Entonces, en esa situación, como usted menciona, es muy importante que tengan la capacidad, las habilidades, sobre todo el conocimiento para que lo puedan llevar a cabo, porque mire, yo le puse en ejemplo hace rato igual de hecho de tránsito. Le voy a poner un ejemplo de medicina legal. En el protocolo de necropsia, si estamos hablando de un ejemplo, un homicidio, y en el protocolo de necropsia no nos da, porque recordemos que la gente del Ministerio Público, con fundamento del artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la carga de la prueba.
porque goza de un principio de inocencia el imputado y el acusado, ¿no? Dependiendo de la etapa procesal en la cual nos estemos encontrando, pero si él no acredita que alguien perdió la vida, ¿cómo va a acreditar un homicidio? O sea, desde ahí partimos, porque al final de cuentas el agente de Ministerio Público tiene que comprobar todos los elementos del delito, y uno de los elementos cuando dice el que priva de la vida A, dice que había una vida, y si no se privó, entonces ¿cómo va en este caso, acusar un homicidio? Y desde ahí sabemos, porque si el protocolo de necropsia, hay unos que hasta confunden protocolo de necropsia o autopsia o cuáles, y entonces médicos realmente se quedaron con la, ahora sí como se dice, ¿no? Con la vieja escuela de estar aprendiendo todas esas cuestiones de que antes hacían, pero no se metieron al fondo porque obviamente hay varias maneras de poder abrir un cuerpo. No es solamente única, y cada una depende de algo, y que lleve un procedimiento, y si falla ese protocolo, pues efectivamente no se puede acreditar la vida, y hay quienes, obviamente, los lamentables, los que, digamos, sufren las consecuencias, pues son las víctimas indirectas, ¿no? Porque ya no van a poder hacer, considerando ellas una justicia en el ámbito jurídico penal, a recibir una sentencia condenatoria con el presunto responsable porque no se pudo acreditar ese elemento, y todo fue por falta de capacitación del perito de medicina legal. Sí, de hecho, así como vemos, por ejemplo, peritos en esa área que acabas de mencionar, pues obviamente hay una diversidad de ellos y sin duda debe de existir no solamente la sensibilidad, sino el conocimiento vasto o suficiente como para poder quitarle ese estándar probatorio muy alto que puede poseer una prueba pericial, pero sin embargo eso es uno de los elementos débiles, el cómo hacen o su dictamen o cómo lo sustentan, porque aquí han habido elementos muy interesantes de la cuestión de la costumbre. Muchos peritos se acostumbraron a hacer de alguna manera su trabajo o dictamen, y hoy lo tienen que soportar en juicio, y es ahí donde a veces veíamos o vemos algunas debilidades al estar presentando o al estar defendiendo su labor. Vamos a mencionar de manera rápida qué es lo que debe de contener o cuáles son los requisitos para la prueba pericial, si me permites, maestro. Las partes de las que debe constar un dictamen pericial son portada, antecedentes, preámbulo, motivación y objeto del conocimiento, documentación, relación de causalidad, consideraciones técnicas, conclusiones, anexos, pero sobre todo la firma del perito. Porque aquí, por ejemplo, si estamos viendo que a lo mejor un perito llega a realizar muchos dictámenes, puede que sea probable que esto, que es algo fundamental, no sea satisfecho. A veces llega a pasar que dentro del dictamen, como usted lo refiere, como hacen mucho los peritos en las fiscalías o procuradurías, pues bueno, ya utilizan solamente machotes, que es lo que le llaman, ¿no? O sea, ya los mismos principios, o sea, ya nada más copia y pega, y incluso a veces nos podemos percatar de ello porque ni siquiera el nombre lo ponen bien, ¿no? Uh-huh. Se equivocan, o el número de oficio, o la fecha. Entonces son cuestiones que yo no justifico, ¿no? A lo mejor por cada trabajo, pero hay que ver que realmente está una libertad de por medio, y que también está, pues bueno, el derecho de una víctima de tener la reparación del daño, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes, y por eso dicen que el derecho penal es de los más garantistas, porque al final de cuentas es una libertad y no se puede recuperar tan fácilmente una libertad, incluso aunque después de tanto tiempo salga, porque se demostró que no fue un juicio correcto, pero él ya perdió unos meses, unos años de su vida, y ¿quién se los va a recuperar, no? Entonces, en esas cuestiones es importante, como usted lo refiere, que cumplan los protocolos bien, que cumplan los requisitos bien, como usted menciona, la firma, que garanticen, porque efectivamente, como usted menciona, si no hay la firma, yo en la audiencia diría, ¿y cómo me da certeza que el dictamen es el mismo? Porque no lo firmaste. Que me diga el perito, es que la verdad se me pasó, fue un error humano, ¿no? O sea, ok, entonces usted no firma todos los documentos que le ponen a la vista. O sea, de ahí ya empezamos, como usted puede percatar, a empezar a dudar y atacar en un contrainterrogatorio el perito que no lo va a poder soportar. Porque ya cualquier respuesta que nos diga no le va a convenir. Si nos dice es que no lo reviso, pues entonces, ¿qué es? No revisó? sabe lo que hizo, o se lo hizo su secretaria. Es correcto, sí, o sea, desde ahí ya adiós esa prueba. Entonces, como le digo, y si esa prueba por algo le incorporan porque era fundamental y se derrumba, pues bueno, ya
sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Aquí es muy interesante, por ejemplo, conocer lo que es la defensa activa y la defensa pasiva, estando en ese contexto, porque, por ejemplo, si algún defensor que pues obviamente participa ya en una instancia, en una etapa a lo mejor avanzada, entonces su participación como defensa pasiva tiene estas características donde es uno de los recursos que puede fortalecer o que puede utilizar para llegar a sus objetivos dentro de su teoría del caso, que reestructure o que replantee. Esa a la que refiere a la defensa activa y pasiva, sí, porque de ahí partimos todo, ¿no? Yo hace rato hice mención de que el agente en el Ministerio Público, con fundamento en el artículo 130 del Código Nacional, él tiene la carga de la prueba. Entonces, al tener la carga de la prueba, él tiene que mostrar efectivamente que qué pruebas van a apoyar lo que él está diciendo, los hechos. Entonces, esas cuestiones, pues hay que diferenciar. Cada litigante tiene su manera de trabajar, ¿no? Y el estándar es alto para vencer el principio de presunción de inocencia. Es por eso que el Ministerio Público debe de tener esas sensibilidades para poder respaldar lo que acabas de mencionar, maestro. Sí, porque efectivamente no es lo mismo, en ese caso, el valor probatorio y el estándar que debe pasar ese conocimiento en un auto de vinculación a proceso a una sentencia condenatoria. Por eso incluso en la sentencia condenatoria dicen que debe ir más allá de toda duda razonable, o sea, debe de romper toda esa barrera, que al juez no le quede ninguna duda de que efectivamente él es culpable. Entonces son esas cuestiones que también tienen que tener mucho cuidado por lo de la prueba que usted menciona, ¿no? A quién perito llamar y sobre todo que esté bien capacitado. Y esta es una de las pruebas fundamentales, una prueba pericial para demostrar lo que a cada parte le corresponda, pero sobre todo para llegar a esto que efectivamente lo tenemos contemplado dentro de un ordenamiento constitucional, el artículo 20 nos da como objetivos estos, llegar a la verdad histórica de los hechos, y mediante esto es como el juez, con lo que el juez obviamente puede auxiliarse para llegar a este punto en concreto. Así es. Yo siempre he hecho como un refrán en otras ocasiones que he participado en diversos programas, o bueno, incluso en mi página, de que he dicho, para mí el procedimiento penal es como una historia, digamos como una película, ¿no? Esa película viene basada de varias escenas, digamos la introducción, un ejemplo de una comedia romántica, pues de la introducción, cómo se conocieron, cómo se fueron enamorando, qué problemas pasaron y cómo lo superaron, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros quitamos una parte de esa película? Ya no le vamos a entender. Así son las pruebas periciales en un procedimiento. Si nosotros derrumbamos una prueba de esa película llamada proceso penal, pues el juez ya no va a entender, o sea, ya no le va a agarrar como una película a nosotros. Él dice, pues no coincide esto y no superamos el límite de más allá de toda duda razonable. Claro, es por eso que perito debe de indicar qué método utilizó, incluso para la realización de su trabajo. Así es, sí, saber que utilizan qué método inductivo, método deductivo, y tener conocimiento de ello, ¿no? Porque como le digo, muchos copian y pegan. Entonces, un ejemplo, yo me tocó una vez una ocasión que dijo un perito, es que utilizó un método deductivo que fue de la verdad general a la verdad particular, y yo digo, bueno, entonces tú ya estás estableciendo que fue una verdad, ya estás dando por hecho. Entonces tú ya se contaminó. Exactamente, ya está contaminado. Es lo que hablábamos de la subjetividad, ya está subjetivamente, ya llegó. Entonces, hay veces que pasa y que le dicen al médico, le mandan y dice, dime la causa de muerte por un hecho de tránsito. O sea, ya lo contaminaron igual al médico, él ya sabe que fue por un hecho de tránsito, entonces ya vente toda su experticia, ya no nos va a servir nada en un resultado. Y es por eso que los jueces de juicio no deben de tener la causa penal y no deben de imponerse de ella con anterioridad y no deben de conocer lo que ella contiene, precisamente para eso, para evitar la contaminación. Si dentro de un proceso el juzgador no puede contaminarse, esto es por deducción que en una prueba tampoco o con mayor justificación no debe de estar contaminado un perito que va a realizar un trabajo profesional. Sí, esa es la finalidad, por eso el juez no ve, porque al final de cuentas, incluso, como sabemos, el juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento no tiene nada de conocimiento de lo que pasó en las etapas previas, como etapa inicial o etapa intermedia, por la finalidad de que se desahogue y que él tenga otra perspectiva, y el juez de control, si lo tuviera, pues él ya sabe, ¿no?, cómo se obtuvo la prueba y todas esas cuestiones. Sin embargo, no sé si coincides,
todavía vemos jueces con esa investidura de que creen que ellos deben de determinar lo que sea y que incluso en recesos tratan de llegar a una conclusión de un proceso metiendo ideas personales en las partes, y eso lo acabo de ver yo hace la semana pasada que fuimos a juicio, maestro, y pues la verdad es lamentable, porque por ahí dice un abogado, es que la ley trae lagunas. Yo le digo, no, la ley no trae lagunas, la cuestión es la interpretación que uno le quiere dar. La ley no tienes que interpretarla, tienes que aplicarla conforme a la literalidad, y eso viene también plasmado en nuestro ordenamiento constitucional en uno de los artículos fundamentales. Está interesante el tema, maestro, pero vamos a hacer una pausa breve, regresamos en un momento y para continuar con este gran tema. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Estás escuchando El Derecho al Acceso de Todos, consejos prácticos para la litigación y solución de problemas. Ya volvemos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales: Facebook Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter @facultadjudici1, correo electrónico facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos: www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570 2675 51 o 5570 330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Continuamos con El Derecho al Acceso de Todos, consejos prácticos para la litigación y solución de problemas. Estamos de regreso. Maestro, regresamos de un breve corte. El tema obviamente es muy interesante, que a veces nos cuesta trabajo dirigirlo hacia un punto en concreto. Sin embargo, uno de los temas medulares o de los puntos medulares de este gran tema, y no quiero dejarlo pasar, es ¿qué es el desahogo de la prueba pericial? El desahogo es inicialmente realización del acto pericial
Esto es el momento en que el perito, ante la presencia del juez, realiza la actividad científica, técnica, artística o profesión que se le ha encomendado. Entonces esto es uno de los temas obviamente básicos, porque te podrás pasar preparando la prueba, puliéndola y introduciéndola, todo lo que lleva el proceso. Pero sin embargo el desahogo es la etapa estelar en este momento procesal oportuno. Uh-huh. Antes lo que se acostumbraba mucho era de que, como usted lo refiere, el perito rendía su dictamen, sí, lo hacía escrito y lo presentaba al juzgado, después nada más lo iba a rectificar, o sea, vengo y rectifico cada una de las hojas, ¿no? Y eso se quedaron con esa escuela. Ahora no, ahora ¿cómo se tiene que desahogar? Nos menciona el código incluso que, pues bueno, y varios autores dentro de esa interpretación, que el papel no habla por sí solo, alguien tiene que hacerlo hablar. Por eso ahora en este sistema ya no importa si es documento público o privado. Antes sí, porque tenía un poquito más de confiabilidad el que sea público. Ahora no, porque el que va a hablar no es el documento, es en ese caso el testigo, la persona que conozca de él, ¿no? Que lo va a hacer. Hablando de la prueba pericial, pues será el perito quien hablará de su dictamen. Es decir, el dictamen se incorpora a la carpeta, pero que se haga un descubrimiento probatorio, ¿no? Con fundamento del artículo 337 del Código Nacional, para que se haga ese descubrimiento probatorio y que ahí en ese caso se le dé a conocer a las partes, pues bueno, con qué se le va a juzgar y el defensa con qué se va a defender. Posteriormente a ello pasamos a lo que es la etapa de juicio. En la etapa de juicio oral se va a presentar el perito, pero él a declarar. Incluso el juez pues nunca tiene conocimiento de qué dice el documento, al menos que a través de las técnicas de litigación las partes se lo hagan saber, ¿no? Como es evidenciar contradicciones, apoyar memoria, todas ellas que nos maneja el código como herramientas metodológicas para que nosotros como abogados litigantes o partes procesales, pues bueno, podamos en ese caso decirle al juez, mire juez, lo que está diciendo este perito no es cierto, nunca lo refirió en su dictamen, o mire juez, está contradiciendo, tal nos dice otro y acá es otra cosa. Entonces esas herramientas nos sirven. Y como menciona, imagínense, si a veces los abogados se ponen nerviosos en la audiencia, imagínense un perito que le están ahí diciendo que está mal, que está verdad, y que lo están cuestionando. Lo están cuestionando. Ahora, como sabemos, es delito declarar falsedad ante una autoridad judicial. Porque están protestados. Y entonces imagínense todo el problema que conlleva y el perito cómo siente en ese momento. Y ahora recuerden que cuando los pasan a presentar, le dice al juez, le hago su conocimiento que declarar ante autoridad judicial es delito, que es con pena privativa de libertad de tantos años, dependiendo obviamente de la entidad federativa, ¿no? Pero de ahí ya el perito ya entra con nervios, después su dictamen, todo eso, y si uno, como le digo, se le hace ver los errores, pues más se nos viene abajo. Esa es la forma como ahora se desahoga la prueba pericial. El perito habla y se necesita de un apoyo de su dictamen, pues bueno, se le hace las partes, a lo mejor a veces se le olvida una parte, es normal, y ya se hace el apoyo de memoria, la parte que le ofrece. Y aquí es donde se manifiesta uno de estos grandes principios que poseen este proceso y que es el principio de contradicción. Uh-huh. A través del principio de contradicción, como lo refiere eso, nos trae el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dicen que, bueno, se puede las partes confrontar con la información que tengan, ¿no? Y ahí lo utilizamos en el que le digo, que es el interrogatorio y contrainterrogatorio, o reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Entonces ahí es como, digo, hay el juez solamente va a evaluar lo que pasa en juicio, antes no, o sea, todo lo que pasó en en etapa inicial, ello no tiene conocimiento y él no va a evaluar, solamente evaluar lo que se ahoga en la audiencia de juicio, y si en el juicio no pudo el perito desarrollarlo correctamente, pues bueno, no le da valor probatorio, y es lo que decíamos con la película que yo le dije anteriormente, ya no tiene toda la película bien y ya no hay una congruencia y se derrumba ese asunto. Bajo el principio de inmediatez en su presencia. Es correcto. Fíjese que obviamente tenemos un gran compromiso de conocer este sistema para poder entrar en las cuestiones finas, en las cuestiones particulares, donde podemos también abonar para nuestra teoría, que son los objetivos básicos de la postura de cada una de las partes. Entonces aquí pues obviamente tenemos un caudal de conocimiento, pero tenemos que darle la debida atención para poder utilizarlos en el momento oportuno. Así es, sí, digo, aquí el abogado, lamentablemente, no sé, para muchos de ellos, nosotros es mejor. ¿Por qué? Porque uno ya no basta con tener conocimiento solamente en derecho, aunque hay que saber cómo hablar, cómo hacerlo, cómo ensagar, cómo controlar a veces los nervios, porque también es normal para nosotros, estamos defendiendo una libertad. Como yo le digo, no es cualquier cosa, es una libertad. Si nosotros falla, esa persona se va a prisión 50, 70 años, se va 30 años, y esos 30 años pues sí pesa uno, ¿no? Y sobre todo que uno pues vive de su prestigio. Entonces en esta cuestión,
como usted lo refiere, los principios los tenemos que utilizar para que se desarrolle de manera correcta nuestra defensa y saber cuándo utilizarlos. Usted acaba de hablar de algo interesante. Los médicos dentro de sus derechos tienen el prestigio. ¿Por qué los licenciados no? Debemos de tomarlo con esa característica muy particular. Es una cuestión de derecho. Entonces, si tenemos conciencia de lo que esto significa, pues vamos a tender a inclinarnos hacia ese punto, ¿no le parece, maestro? Sí, yo siempre, compartiéndolo aquí con ustedes, cuando yo terminé la licenciatura en Derecho, pues una de mis filosofías de vida, se podría mencionar así, dije, a ver, bueno, ya salí de la licenciatura, yo gracias a Dios ya tenía trabajo, ¿no? Pero trabajaba en una institución de gobierno, pero siempre mi sueño fue, no sé, igual como muchos, pues en las audiencias, ¿no? Eso es lo que nos gustaba. Entonces dije, aquí no me veo un futuro. Voy a luchar para, en ese caso, pues ser un abogado litigante. Pero también sabemos que la situación está fuera difícil, pero esa la hacen nosotros mismos, porque nosotros nos tenemos que capacitar y decir, a ver, yo mismo me encontraría para un asunto, y si hay otros mejores, pues entonces me falta mucho. Y entonces, ¿cómo hago eso? Pues a capacitarme, ¿no? A prepararme. Si no sé, me fallan ciencias forenses, ahora sí una maestría, un doctorado. Aquí lo importante, como ustedes que están brindando licenciaturas, todo, pues capacitarse, no solamente quedarse en la licenciatura ya, porque hoy ya no nos sirve eso. Nosotros tenemos que sobresalir de todos los demás, y no tanto por cuestión de ego, sino al contrario, por dar un mejor servicio al cliente que confía en nosotros. Pues es que hoy la función del licenciado en Derecho es esa, es multidisciplinaria, y así lo debemos de considerar para poder estar a la altura de esa, obviamente de esos requisitos que la propia ley exige al ser, por ejemplo, si ya se está de parte, digamos, de una defensa, es una defensa técnica. Y como técnico, pues obviamente trae sus características principales. Aquí tenemos, podemos estar un buen rato con este tema, nos falta mucho por abordar. No sé si dejemos pendientes algunos temas, maestro, y quieras hacer algún tipo de conclusiones de este gran tema para que no te quedes con la sensación de que algo te faltó manifestar. Muchas gracias. Y bueno, yo solamente les quiero, como manera de conclusión, tanto al abogado litigante como al agente de Ministerio Público, es decir, todas las partes procesales, incluso pues también la sociedad, se podría decir de cierta manera, que bueno, que entren mucho al estudio de la prueba pericial, porque como yo les reitero, ahí se gana la mayoría de los asuntos, y también se pierden la mayoría, o sea, hay de las dos cosas, ¿no? Entonces realmente como agente de Ministerio Público, pues bueno, yo sé que tiene mucho trabajo, pero pues así, pues capacícense, ¿no? Porque el conocimiento es poder, y ese poder es para tu desarrollo profesional. Entonces sería como un consejo de que a mí me ha servido. Yo a veces, mire, cuando salimos de la licenciatura y vemos nuestro primer libro de medicina legal a leer, dices, hay términos que se lo juro, al principio no entendía, pero ahora sí ¿cómo se puede? La continuidad de nuestros hábitos nos hacen ya ir adquiriendo conocimientos. Por ejemplo, cualquier médico ve un primer libro de derecho y dice, no lo entiendo, igual así nosotros, pero en ese caso un sacrificio por nuestro bien de nuestros clientes, ¿no? Entonces sería como dejarlo como al margen, en cuestión de que se apoye mucho en la prueba pericial, ya que como bien es tan importante en este procedimiento penal para obtener el beneficio de los intereses que ustedes están persiguiendo. Sí, y acabas de mencionar también hace un momento algo que es obviamente muy interesante al respecto de, por ejemplo, los documentos, los privados y los documentos públicos. Hoy, dentro de este gran tema o dentro de este proceso, pues no tiene esa relevancia como tradicionalmente tenía, o lo que en otras materias todavía viene dándosele esa relevancia de la prueba pública. Así, sí, lo que le reitero, creo que todavía en civil se maneja esa situación, ¿no? Sí, claro. El documento público privado, y aquí no, y a veces hasta me ha pasado que como litigante la gente de Ministerio Público dice, ¿y esto qué? Tráeme a mí el original, o tráeme, y no, porque es un documento, y aquí el código no establece que sea documento público o sea privado, es cualquier documento, incluso puede ser una copia de la copia de la copia. Y es que no lo va a poder estar, pues bueno, ya será mi problema. Cuando soy asesor jurídico, será mi problema en audiencia, ¿no? Si no, porque a mí ahora sí estoy representando los intereses de mi víctima, pero al final de cuentas está incorporado y será la persona idónea, correcta, la que yo lleve mis habilidades, la que les podrá mostrar esa información en audiencia de juicio. Igualmente un documento público y privado. Ya será el juez el que le dé el valor probatorio a cada acción, porque recordemos que antes había un valor tasado a cada prueba. Documental valía tanto, privada tanto, perdón, documental pública tanto y documental privada tanto, ¿no? O sea, había una clasificación y un valor que se le asignaba. Ahora ya no. Ahora el juez le da un valor probatorio
con base primero a una prueba individual, después ya de manera sistemática, así todas juntas, para llegar a una conclusión. Es decir, puede valer lo mismo el documento público que un privado. Claro, y eso lo vas a obtener con la práctica, porque obviamente las cuestiones que vamos a tener muy presentes son las cuestiones que aprendes en la academia y las cuestiones que vas a desarrollar en la práctica. En su conjunto, obviamente, son fortalezas de un valor muy alto. Nos podemos quedar aquí, maestro, hablando más. Yo considero que podemos tener otra charla en otro momento. Hoy vamos a tener que dar por terminado nuestro programa. ¿Quieres despedirte de tu público? Sí, yo quiero iniciar en esta cuestión del agradecimiento a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de su valioso agenda del día de hoy para que estemos presentes, ¿no? Y que nos consideren como unas personas que les podemos aportar algo al gran conocimiento que ellos ya poseen, y sobre todo, digo, que esta información ellos la exploten como gusten, sea a favor o en contra de sus intereses, pero esta información se manda, ¿no?, al aire, se puede decir, y ya cada quien le dará el peso a su estrategia de litigación. Y aprender a utilizarla también, Así porque es. ahí puede estar algo, pero si no sabes utilizarlo, Exactamente, es ahí donde batallamos entonces. Así es, entonces es esa cuestión. Muchas gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de vernos, igualmente muchas gracias a parte de ustedes, de esta institución, que amablemente me hizo la cordial invitación, y cuando gusten quedo a sus órdenes. Y exacto, nos faltó mucho, pero creo que ya habrá muchas oportunidades para poder explotar a detalle cada uno de ellos. Sin duda, maestro. Bueno, enviamos saludos a todos aquellos que nos acompañaron. Maestro Germán Montoya, hasta la próxima. Montoya Peña, hasta la próxima. Esto fue El Derecho al Acceso de Todos, consejos prácticos para la litigación y solución de problemas. Agradecemos a esta Facultad Judicial de Derecho Tributario por su patrocinio. Buenas tardes, nos vemos y escuchamos en nuestro próximo programa con otro interesante tema. En estos momentos damos por concluido este programa, así como la transmisión. Un saludo a la maestra Nancy, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, sin embargo nos está escuchando. Nos vemos, maestra. Buenas tardes, hasta la próxima. Este fue un programa para instruir. Aquí concluye El Derecho al Acceso de Todos. Consejos prácticos para la litigación y solución de problemas. Hasta pronto.